Buenas tardes, hoy estamos con Marcelo Marcia, entrenador de estudiantes de básquet, ¿no? De Olavarría. Bueno, hoy tenemos un agradable encuentro. La teníamos postergada esta entrevista por todos los incidentes que tuvimos con la cámara y con el micrófono, pero hoy volvemos a retomarla. Así que nada, agradecerle a Marcelo y preguntarle cómo estás. Bien, bien, descansando un sábado, así que disfrutando de la casa y bueno, de los mates y de tu compañía, que yo también tenía ganas de que retomemos la charla que había estado linda, y después por inconvenientes técnicos las tuvimos que suspender, Efectivamente, sí. pero está bueno que hoy la podamos retomar. Sí, la verdad un placer, ya te digo, le agradezco también a mi padre por hacerme el contacto con vos. Sinceramente tenía muchas ganas de poder charlar, ya que me estoy volcando a otro deporte que no venía haciendo, que es el básquet. Y la verdad que es muy interesante, me abre muchas puertas. Y también a las personas que también ven estas entrevistas, aprender un poco de este deporte y de cómo te manejás vos, ¿no? Así que nada, primero quiero comenzar con una pregunta clásica, que es ¿de dónde sos oriundo, no? Yo soy nacido y criado en Olavarría, es mi lugar en el mundo, por lo menos hasta el día de hoy, ya con 48 años. Estoy casado hace 20 años con mi señora, se llama Ercilia Castro, es pediatra acá en la ciudad. Tuvimos 3 hijas, una de las cuales estudia psicología en La Plata, la más grande, que tiene 20 años. La del medio, Paloma, está próxima a cumplir 17. Y Catalina, la más chiquita, tiene 13, ya muy pronto a cumplir 14 también el mes que viene. Nací, crecí en Olavarría, como te decía. Crecí dentro del Club Ferro de Olavarría, un club de barrio, un club muy lindo, un club donde hacíamos todos los deportes posibles. Creo que entré al secundario practicando 3 o 4 deportes a la vez. Claro, eso era algo que vos me habías comentado en la anterior charla, de que hiciste un montón de deportes, vóley, básquet, fútbol, Sí, y te llamó la atención mucho básquet también en eso, pero sí, bueno, con tu altura no se daba la circunstancia para jugarlo, ¿no? sí. O sea que tengo la ilusión de la competencia desde que tengo uso de razón. Me acuerdo de 4 o 5 años jugar solo y competir contra mí mismo solo, a lo que fuera, con una pelota de básquet Claro, tirando a un aro, sí. con la pelota de fútbol siendo 2 jugadores diferentes a la vez, ese juego simbólico de esa edad. Y siempre lo mío pasa por la competencia, siempre fue la competencia, ese, ese gustito que te da la adrenalina, ese sabor que le da la vida, y por eso jugué un montón de deportes, jugué básquet, vóley, fútbol, handball, he hecho artes marciales, Sí, sí, y todo todo lo lo que estaba a que tu alcance, digamos. el día de hoy que sigo, voy a jugar al tenis, la verdad que todo lo que es competencia me atrae, me inquieta, me gusta, y bueno, así fue como hasta los 14 años hice varios deportes, como te decía, el básquet uno de ellos, el vóley que me gustaba mucho, pero el deporte, por mi talla física, el deporte que más participaba era en el fútbol. Claro. En lo demás, poco y nada. Entonces en el secundario, ahí cuando había que inclinarse por algo, me terminé inclinando por seguir jugando al fútbol, que era lo que más participaba. ¿Y dónde comenzaste a jugar al fútbol? ¿En Ferro, no? Siempre en Ferro. Mi vida social y deportiva fue desde muy chico, desde los 10 años en Ferro. De hecho, cuando egreso del secundario estoy un año que no tenía definido qué quería estudiar, una cuestión familiar que no me permitía irme a estudiar afuera de la ciudad por una cuestión económica. Mi papá ferroviario, la economía de un hijo de ferroviario era con pocas opciones. Entonces, bueno, decido que el primer año después del secundario no estudiar, por ende estaba todo el día dentro del Club Ferro, ahí ayudaba a la escuelita de básquet, a la escuelita de fútbol. Bueno, por eso al final de ese año de transición en el estudio,
me inclino a estudiar educación física, un poco inculcado también por los profes del club, y es así que hago toda la carrera del profesorado de educación física acá en Olavarría, paralelamente jugando al fútbol y paralelamente trabajando también en la escuelita de fútbol y de básquet, y, y me recibo de profesor, no profe, de educación física. Dentro del profesorado, uno de esos años fue que me fui a jugar a la Prida, donde conozco a tu papá, conozco mucha gente con los que jugué al fútbol ahí en la Prida, en el año 93. Y bueno, cuando me recibo, ahí sí hago la licenciatura en educación física, ya en Buenos Aires, y cuando vuelvo de la licenciatura a Olavarría, en el año 98, ya me inclino totalmente por el básquet a trabajar. Y bueno, desde el año 98 que estoy trabajando en esta profesión, desde el año 2007 ya como profesional, hasta el 2007 solo lo había hecho con formativas. Bueno, te diría que fue un perfecto resumen de tu carrera y te diría que ya podría cortar la entrevista e irme. Pero no, quiero que paremos un poco, nos frenemos en el tiempo y te quiero preguntar, cuando empezaste en las inferiores en Ferro, primero quiero consultar ¿dónde jugabas? ¿En qué posición jugabas al fútbol? Al fútbol era un romántico volante, talentoso, pero poco físico y sacrificio. Pero bueno, se puede decir que te iba bien en el fútbol. Yo me daba cuenta que jugaba bien al fútbol, de hecho el fútbol colaboró con mi formación y Claro, hasta económicamente, a eso apuntaba, ¿no? hasta Porque económicamente. es muy raro, porque, a ver, vos comenzás a jugar al fútbol, terminás, haces todas las inferiores en Ferro, como de volante, como bien decías, y ya después, cuando egresás, la economía te impide irte a estudiar. Primero quiero consultarte ahí también si tenías en mente estudiar educación física. No, las dos carreras que me gustaban, que eran fuera de Olavarría, que eran en Buenos Aires, era psicología, que me gustaba también por la parte deportiva, la psicología, que de hecho, mirá, hoy mi hija está estudiando algo similar, y kinesiología. Eran las dos opciones que en algún momento se lo planteé a mi papá, y Claro. bueno, por supuesto, económicamente era imposible que yo me fuera a estudiar a Buenos Aires. Eh, no, por más que había estudiado en un colegio industrial, no me llamaban la atención ningún otro tipo de carreras, ni ingeniería, ni ninguna de las exactas. Entonces por eso decidí, no tenía educación física en mente, por más que me gustaba mucho el deporte, por eso decidí ese año no estudiar. Y bueno, poco la vida te va llevando, hay que dejarse guiar solamente y muchas veces confiar en las sensaciones, en la Sí, intuición. que básicamente terminaste estudiando algo que te sirvió para seguir haciendo lo que te gusta, que es competir. Porque estás Totalmente, ni más ni sí, menos dirigiendo un totalmente, equipo competitivo, como lo es ahora totalmente, Estudiante de Olavarría. sí, totalmente. Realmente la educación física me ligó al deporte. Nunca tuve si bien me siento docente, me siento didáctico a la hora de dirigir, nunca tuve una gran vocación docente en lo que es el aula o el patio de escuela. No lo pude hacer, no lo sentía, no lo disfrutaba, lo hice un par de años y opté por jugarme de lleno a lo que había elegido, que era el básquet, con todo lo que implicaba, porque era dedicarme al principio a un deporte en el que ni siquiera sabías cuán bien podías vivir, ¿no? Y sí, Entonces, también es complicado, es un deporte que tiene su complicación, de hecho yo te digo que me cuesta un poco estudiarlo actualmente en la facultad, pero es espectacular, es maravilloso, cuando lo entendés, es un show directamente, es un show y es muy, muy lindo de ver. Así que nada, la verdad que sí, fue una de las sí, mejores decisiones que tomaste, porque te derivó a estar dirigiendo hoy en básquet. sí, totalmente. Pues hay que, paradójicamente, si bien yo jugaba al fútbol, nunca vi el fútbol como una opción de trabajo como entrenador. No le veía algo divertido al trabajo del entrenador de fútbol. En cambio, el básquet es muy
participativo a nivel de entrenador. Tu estudio, tu análisis, tus decisiones influyen casi, no al nivel de jugador, porque el jugador es lo más importante en cualquier deporte, pero influyen casi a ese nivel, tenés mucha incidencia. Entonces siempre me divirtió, siempre me provocó en mí ese deseo de competitividad que te comentaba que tengo desde chico, ¿no? Sí. Y bueno, ese año bueno, estuviste sin estudiar por temas económicos, estuviste colaborando en Ferro, como decías antes, Uh-huh. en los distintos deportes. Uh-huh. ¿Cuál era tu fuerte, digamos, en todos esos? Siempre fui muy observador. Entonces me daba cuenta que en lo que fuera que me acercaba a escuchar de un entrenador mayor o de un contexto deportivo, aprendía muy rápido y guardaba, conservaba, pensaba, analizaba, proponía, tenía mucha creatividad, hasta la hora con 18 años, de cambiar un ejercicio o proponerlo, sin tener una base didáctica de estudio, porque todavía no había cursado el profesorado. Entonces me di cuenta que tenía ahí un talento para poder intentarlo. Al principio con chicos, yo siempre digo que mi carrera es increíble, porque yo dirigía chicos de básquet de 4 o 5 años, colgando un aro en una ventana, porque no tenía ni siquiera una cancha para mí, tenía un Claro. cuarto de cancha para una fila de nenes de 4 y 5 años, y cuando me veo en el otro extremo, me veo en algún momento jugando hasta contra la generación dorada, de Manu, yo participando en el cuerpo técnico de la selección de Cuba, y jugando contra Manu, Escola, Chapu. Entonces vos decís, qué amplitud de carrera, Sí, que sí, eso sí. fue algo que realmente me ha llamado la atención de cómo me ha ido a lo largo de estos años. Entonces, bueno, esa, esa chispa que se prendió en ese momento, siendo chico, de ver que tenía talento para aprender y enseñar, bueno, me llevó a apostar fuerte por eso y con los años que los pasos de la carrera se dieran solos. Bueno, de volver y de seguir ahí ayudando en Ferro, seguís jugando a la pelota a todo esto. Vos siempre, nunca Sí, paraste de jugar y ya después ya empezaste a cobrar, digamos, en el fútbol. sí, el fútbol, como te decía, me dio no solo el conocimiento de lo que es un equipo, que me sirvió después para trasladarlo a un equipo de básquet, mal que no había jugado al básquet en primera, de un vestuario, de las personalidades, de los valores y miserias que tiene un jugador de equipo, de la actividad del entrenador, las decisiones, sino que me dio también la posibilidad de sustentar mi carrera del profesorado y de ser una ayuda familiar hasta, porque jugué al fútbol casi hasta los 30 años, era entrenador de básquet y paralelamente seguía jugando al fútbol. Claro. Así que sí, a los 30 años dejé de jugar al fútbol recién. Y bueno, y en todo ese periodo no solo disfruté de amigos, de aprendizaje sociodeportivo, sino que también fue una ayuda económica, ¿sí? ¿Y en qué clubes, más o menos, fuera de Olavarría, jugaste? No, siempre jugué acá en la zona al fútbol. En Olavarría mucho, Ferro casi todos los años fueron en Ferro, porque hay algo que tuve muy en claro también ahí a los 18 años, cuando me incliné por el profesorado. Hasta los 16, 17 años tenía algún tipo de esperanza de que podía jugar al fútbol un poquito más, en un nivel un poquito más alto. Pero ahí cuando empezás a madurar me di cuenta de que lo mío no iba a ser vivir de ningún deporte como jugador, Claro. que tenía que estudiar y que tenía que apostar A lo a una técnico, digamos. carrera, y a una carrera que después se convirtió en entrenador, pero que no iba a vivir de jugador de ningún deporte, y mucho menos del fútbol. Entonces, eh, como te decía, jugué muchos años, pero siempre tuve en claro que mi profesión en la vida no iba a ser futbolista.
Y bueno, contame un poco, quiero repasar, me parece muy interesante, ya que yo soy de acá, ¿no? De La Prida. Me Ujú. gustaría repasar ese momento en el que vos llegaste. ¿Cómo nace el contacto y cómo es que vos terminás jugando acá? Y yo estaba jugando en Ferro, tenía 20 años, sí, cuando voy a la Prida. Y fue un año en que en Ferro no teníamos muchas posibilidades, porque Ferro estaba todavía bien armado, con jugadores de mucho nivel, y nosotros éramos de los más chicos, por más que Claro, teníamos 20 años. Y aparte, justo que surge la posibilidad de Juventud de armar un equipo que hacía 29 años que no salía campeones, no salía campeón Juventud. Hasta el 93 que fuimos nosotros con un grupo de chicos de acá de Olavarría que jugaban conmigo en Ferro la mayoría y pudimos salir campeón, que fue increíble para el club y para la ciudad misma. Y ese año fue para mí la posibilidad de jugar, porque en Ferro si no estaba bastante tapado, porque yo tampoco era un crack, como te decía, claro. y aparte económicamente transcurriendo un año de profesorado, viviendo solo, porque estudiaba y vivía solo, acá en Olavarría, a mí económicamente me servía muchísimo. Y lo más importante fue que me dio una enseñanza ese año, porque hasta ahí no había tenido responsabilidades, Claro, ni grandes compromisos, ni siquiera como persona. Entonces me puso en una situación de asumir responsabilidades, porque nosotros éramos los jugadores que íbamos de afuera, a un club que apostaba mucho dinero en salir campeón después de casi 30 años. Y bueno, la verdad que me dio una enseñanza hasta de vida muy grande ese año en la Prida, en Juventud. Lo tuve a Daniel Longo, bueno, sé que ahora está enfermo, un montón de dirigentes que quedaron de amigos en esa época, y que me enseñaron muchas cosas, como persona, como deportista, la madurez. De hecho, al año siguiente vuelvo a Ferro y me sentía otro tipo de deportista, porque había claro. evolucionado muchísimo por las responsabilidades, aparte, cosas que no, hasta el momento yo no había vivido. Bueno, y entonces quedándonos un poco acá, eh, primero quiero saber qué diferencia notaste entre la Liga de Olavarría y la Prida. Mirá, no me acuerdo mucho, la verdad que hablar por ahí con poca autoridad tampoco está bueno. Claro. Yo era un chico con 20 años, realmente para mí era toda una aventura. Pero ¿sentías que había Eh, una diferencia entre los equipos en cuanto a la calidad o el entrenamiento? en ese momento lo que más se notaba por ahí era en el ritmo de juego, en el ritmo físico, me acuerdo. Eh, por ahí la Prida era más físico, más contacto, había que ser Claro, realmente hombre para jugar, porque a veces se jugaba muy al límite de lo sí, legal, sí, y, y en Olavarría era por ahí un poco más limpio el juego, pero más dinámico, claro. que era la diferencia, más técnico. Por eso yo la verdad que disfruté mucho de jugar ese año ahí, porque estuvo incluso muchas enseñanzas que con los años me sirvieron hasta para el básquet, ¿viste? De la responsabilidad, qué siente el entrenador, qué sentís como jugador, lo miserable que sos a veces como jugador, ¿sí? Porque yo siempre digo que el jugador de un deporte de equipo es una persona durante la carrera deportiva y otra después. Valora, después de dejar la carrera deportiva, valora un montón de cosas que hasta ese momento cree que son solo para él, que tienen que ser solo para él. La atención del entorno, la competencia tiene que ser a veces priorizando lo individual por lo colectivo, por encima de lo colectivo. Por eso siempre digo que no es fácil ser jugador de equipo, Sí, ¿sí? Ser un eh, buen jugador de equipo, porque tenés que tener todos esos valores sí, muy sí, acotando, claritos. acotando un poco lo que decís, muchos jugadores han dicho que algo feo del fútbol o malo es el egoísmo, ¿no? Y la Ujú. competencia que no es sana, eh, no- que va más allá de ganar o perder, sino que entre lo individual, entre tu compañero siempre, o el de misma posición, ¿no? Si yo tengo a mi suplente, o yo soy suplente de alguien, intentando siempre, de cualquier forma, poder ganarle el puesto de formas que no son, por así decirlo, las mejores, ¿no?
Pasa en cualquier deporte, ¿eh? Por eso los buenos, por eso los mejores no tienen esos sentimientos. Tienen un sentimiento altruista, un sentimiento que va por encima del bienestar personal, por eso llegan más lejos, por eso valoran cualquier situación de equipo por encima del individual. Y los mediocres, como por ejemplo fui yo en su momento jugando al fútbol, eh, a veces querés ser vos el que está dentro de una cancha, el que le va, y sin valorar muchas veces el equipo por encima del bienestar personal. Bueno, ese tipo de enseñanza, cuando me tocó estar del lado de un entrenador, como soy hoy, está muy buena, porque podés entender al jugador, podés entender al jugador que le cuesta valorar el equipo por encima de lo individual, sabés que no es todo tan ideal, así que bueno, haber jugado al fútbol me sirvió también para ser un mejor entrenador de básquet con el tiempo. ¿Y te acordás de alguna anécdota en ese momento? ¿Algo gracioso que te haya pasado en la Prida? ¿O estamos Algo recorriendo gracioso. mucho? Estamos Y volviendo. la verdad que sí, ¿no? Pero, eh, mirá, gracioso no me acuerdo. La pasamos bien, eso seguro. Hice muy buenos amigos, mucha gente eh, que nos trató bárbaro, y más siendo tan chicos, pero sí, lo que más me acuerdo es de que cada domingo después de los partidos, que para colmo fue un equipo que ganó mucho durante el año, eh, era la sede de Juventud llena de gente cenando todos los domingos. Era, bueno, tu papá lo puede decir, gente de socios, familias, cenando con el equipo porque nosotros nos volvíamos tarde, y era muy lindo, socialmente fue muy lindo, fue compartir con mucha gente, que la gente se identificara con algo, ese sentido de pertenencia que tienen los clubes de la Prida, y la verdad que fue muy lindo. Y ya después de ese paso por la Prida, que bueno, vos estás destacando, ¿dónde seguís? ¿Cómo sigue tu carrera luego de eso? No, ya después ya fue muy de lleno estar en mi club en Ferro, trabajar en básquet y jugar al fútbol, porque lo disfrutaba y seguía haciéndolo, pero trabajando en básquet. Ya quería empezar bueno, sin saber que iba a convertirme en un profesional, pero yo quería ser el mejor entrenador de básquet que ¿Y por pudiera qué? ser, ¿Por qué básquet? Si vos venías del fútbol. porque, como te dije, hasta los 14 años jugué al básquet, ¿sí? Por una cuestión de que no participaba demasiado, me incliné al fútbol, que participaba más, pero en el básquet apenas empecé a trabajar, descubrí que era mucho lo que se podía hacer, que era mucho lo que había para estudiar, que era mucho lo que metodológica y didácticamente vos podías aplicar en un entrenamiento, en el estudio de un partido, de un rival, en una corrección. Me resultaba muy divertido trabajar, estudiar, analizar, mejorar chicos, analizar cómo podíamos ser mejores cada día para, si perdíamos por 20 con un equipo, el próximo partido poder perder por 10 y el año que viene ganarle. Y bueno, y así ha sido mi carrera. Claro. Siempre fui, aún trabajando con profesionales del nivel de jugadores de generación dorada, como me tocó, que yo, Leiva, Gutiérrez, Gianella, aún trabajando en ese nivel, siempre intenté ser muy didáctico. Eh, Cuando hablo de didáctico es de enseñar para mejorar al jugador. Y bueno, y lograr que tanto individual como grupalmente la gente con la que me tocaba trabajar mejorara un poquito año a año. ¿Y cuál fue el primer club en el que te tocó dirigir, eh, ya que profesionalmente, digamos, me refiero a esto, ¿no? Vos venías de Ferro, Uh -huh. Uh -huh. escuelitas, formaciones. Uh -huh. ¿Cuál fue el primer equipo donde dijiste acá, debo trabajar en serio, ¿no? O sea, no estoy con nenes, estoy con hombres. Mirá, vos sabés que mi carrera ha sido tan paso a paso, porque como no fui jugador también me preocupé por ser coherente y no saltearme pasos. Que, que fuera toda una etapa de primero nenes chiquitos, después nenes, pibes en edad de formación,
después primeras locales, primeras provinciales, después recién jugadores profesionales he pasado por todas las categorías del básquet Claro, argentino. En la Liga Argentina, que es como el Nacional B del fútbol, la Liga A, que es como la primera A, el Federal, que es como si fueran los argentinos A de fútbol, ¿sí? He pasado por los provinciales, que es como hoy el argentino B de fútbol. Entonces, he estado en todas las categorías. Nunca salté un paso. Entonces, nunca noté eso que me decís vos, el impacto de decir, claro, ahora estoy con hombres. claro. Y paradójicamente, siempre tomé con la misma responsabilidad y seriedad el de entrenar a un chico de 14 años, o 12 o 13, como al principio, como a entrenar después como te nombraba, a Leo Gutiérrez en Peñarol. Claro, sí, Yo sí. lo hacía con la misma seriedad, entonces no noté el impacto Pero, ese. por ejemplo, no puedo decir que existe una cierta exigencia al estar entrenando un equipo de la primera que ya está jugando, me refiero a lo más grande, ¿no? Sí, No hay una exigencia, ¿no sentiste eso? la exigencia la pones vos en cualquier profesión. Esto que estás haciendo vos lo vas a hacer con las mismas ganas y seriedad si lo sentís de corazón ahora que estás siendo un recién recibido, un estudiante, a cuando tengas 20 años de profesión. Yo siempre me tomé lo que tenía como trabajo como lo más importante que me podía pasar. Entonces, la exigencia me la ponía yo mismo. Por eso cuando dirigí profesionales, sentí el mismo placer y compromiso que lo sentí hace 20 años atrás cuando dirigía chicos. Claro. Y, y muchos me han preguntado esto que me decís vos, ¿y cómo es hoy? Es lo mismo que sentía cuando dirigía a los Y cadetes. eso, la justificación de eso es el paso a paso que tuviste en tu carrera, ¿no? El paso a paso por un lado y hacer las cosas con amor. Cuando vos haces de tu trabajo algo, una pasión, lo haces con amor, y no importa en qué nivel lo hagas, no importa con qué edades lo hagas, vos vas a sentir que lo haces disfrutando y con lo mejor de vos. Entonces, no sentís una diferencia. Yo siempre hago el mismo chiste, yo he dirigido profesionales, pero sigo sintiendo que el mejor equipo que me tocó dirigir en toda mi vida fue un equipo de sub-13 que dirigí en el año 2004, 2005, creo que fue acá en Estudiantes, o 2006, y eran chicos de 13 años. Y yo sentí que ese fue el mejor equipo que me tocó dirigir en mi vida. Y, y después he dirigido ultra profesionales, jugadores que han pasado por Europa, por Selección Argentina, por Liga Nacional, y lo A qué sigo y a disfrutando. qué se debe eso? ¿Por qué decís que el mejor equipo fue esa sub-13? Lo que más me atrae es sentir que somos un equipo, que nos llevamos bien, que colaboramos, que podemos pasar buenas y malas, pero juntos,